Número 10. El caso de Zoe Campos. Carlos Rodríguez conoció a Zoe Campos el 17 de noviembre de 2013. Invitó a la joven a ingresar a su casa y cuando ella llegó, lo siguió hasta su habitación. Una cosa llevó a la otra y después Carlos y Zoe se juntaron y fumaron marihuana sintética. Y fue entonces cuando las cosas le salieron muy mal a Zoe. Carlos afirmó que estaba perdiendo la noción del tiempo debido a la hierba, distraído y alucinando. Pensó que Zoe era un demonio y así en un estado de paranoia inducida por las drogas la estranguló por la espalda y la mató. Carlos admitió todo esto en una carta después de que lo arrestaran por el asesinato 5 años después de que ocurriera. Su muerte fue en 2013, pero los restos óseos de Zoe no se descubrieron hasta noviembre de 2018, enterrados en un patio trasero. Durante todos esos años, Carlos creyó que se había salido con la suya con el crimen. La investigación en 2013 fue un desastre total. La policía pudo confirmar la última ubicación conocida de Zoe en la casa de Carlos. Incluso trajeron perros de cadáveres que captaron el olor de un cadáver y lo siguieron por toda la casa de Carlos, hasta el patio trasero y hasta el callejón. Pero en realidad no pudieron encontrar el cuerpo, por lo que por 5 años Carlos fue un hombre libre. Pero Carlos cometió un gran error. Le había dicho a alguien lo que había hecho y dónde había enterrado el cuerpo, en un lugar muy específico en el patio trasero que la policía había pasado por alto. Esta persona luego avisó a la policía, quienes regresaron al lugar y finalmente encontraron el cadáver. Solo entonces pudieron realizar el arresto y acusar a Carlos del asesinato. Número 9. 50 años de fuga. Frank Freshwater escapó de un campo de prisioneros en 1959. Fue detenido brevemente por las autoridades de Virginia Occidental en 1975 y luego volvió a desaparecer. Se las arregló para mantenerse oculto, excluyendo su breve encarcelamiento en Virginia Occidental durante más de 50 años. Pensó que también se había salido con la suya hasta que en 2015 fue capturado y encerrado para siempre. La policía lo descubrió viviendo con un nombre falso en Florida, donde había residido durante las últimas 2 décadas. Sorprendentemente, los funcionarios del condado de Brevard habían ideado una artimaña para capturar a Frank, haciendo que firmara documentos y entregara sus huellas dactilares para que pudieran identificarlo correctamente. Los alguaciles estadounidenses en la Florida habían descubierto dónde se escondía Frank, vigilaron su casa durante una semana y luego se le acercaron con una foto antigua cuando salía de su tráiler en la zona rural de Melbourne. Al principio mintió y dijo que nunca había visto a la persona de la foto, pero luego se dio por vencido y admitió que sí y lo atraparon. En 1957 Frank fue declarado culpable de homicidio involuntario. Atropelló a alguien con su vehículo y le dieron 20 años. Fue encarcelado en el reformatorio estatal de Ohio y luego trasladado a un campamento de baja seguridad cerca de Sandusky. Y ahí fue donde hizo su valiente escape, pero ahora está de vuelta tras las rejas. Número 8. Entierro en el patio trasero. En Carolina del Sur, la policía del condado de Edgefield recibió una llamada temprano en la mañana del 7 de mayo de 2022. Había un hombre inconsciente en su patio trasero. La policía llegó y descubrió al dueño de la casa, Joseph Anthony McKimmon, de 60 años, muerto en el suelo. Parecía haber sufrido un ataque al corazón mientras cavaba un hoyo. La policía estaba un poco confundida porque el pozo que Joseph había estado cavando se parecía mucho a una tumba poco profunda, y fue entonces cuando descubrieron el segundo cuerpo. Al juntar las pistas, la policía pudo descubrir que sucedió con bastante facilidad. Joseph había estrangulado a su novia, Patricia Dent, de 65 años, y luego comenzó a cavar una tumba en su patio trasero para esconderla. Y le dio un infarto justo cuando pensaba que iba a salirse con la suya con el asesinato. Él mismo cayó muerto antes de que pudiera terminar de cubrirlo todo. Fue uno de los casos más extremos de karma instantáneo que nadie jamás haya visto. Número 7. Doug Antle. Doug Antle, cuyo verdadero nombre es Bhagavan Antle, se hizo muy famoso cuando el programa Tiger King se emitió en Netflix durante la pandemia. La gente tenía diferentes opiniones sobre el tipo, pero en general se acordó que no tramaba nada bueno. Y resulta que estaba metido en un negocio seriamente ilegal. En junio de 2022, Doug Antle fue acusado de lavado de dinero. El efectivo provenía de una operación de contrabando ilegal para traer seres humanos a través de la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Durante una audiencia en un tribunal federal en Florence, Doug Antle y Andrew Sawyer, uno de sus empleados en Myrtle Beach Safari, fueron acusados de los cargos. Después de 2 temporadas de Tiger King, Doug Antle sin duda pensó que se había salido con la suya con todo su lavado de dinero. Debió estar un poco nervioso cuando los equipos del documental llamaron a su puerta, pero pensó que no había forma de que la policía lo atrapara. Pero después de que se emitió el documental se encontró en aprietos. Fue acusado en Virginia en 2020 por cargos de tráfico de vida silvestre y crueldad animal, y ahora 2 años después lo han arrestado inflando el número de turistas en su reserva de vida silvestre para ocultar el dinero ganado a través del tráfico de personas. Número 6. El mal ejemplo. Una maestra de coro de Pensilvania realmente creía que se había salido con la suya en una relación extremadamente inapropiada con uno de sus alumnos. Su nombre es Olivia Orts, ex maestra de la escuela secundaria del área de Wilmington, y en mayo de 2022 fue arrestada y acusada de contacto ilegal con un menor, junto con un puñado de otros delitos graves, todos en relación con un estudiante.
Según el Departamento de Policía de New Wilmington, se involucraron en el caso a mediados de abril después de que el director de la escuela los contactara. El director había sido contactado por el esposo de Olivia, quien fue quien deshizo todo el asunto. Verás, Olivia había estado teniendo una aventura con uno de sus alumnos. Pensó que podría tener un marido, un trabajo y una relación secreta, pero era demasiado trabajo. Su esposo llegó de un viaje escolar a Florida y descubrió evidencia de la relación en el iPad de Olivia. Cuando la policía interrogó al estudiante, admitió que pasaba la noche en la casa de Olivia cada vez que su esposo salía de la ciudad. Incluso después de que arrestaron a Olivia, había regresado a la casa para consolar a la maestra ahora despedida. La pareja pensó que estaban siendo inteligentes al usar Spotify para enviarse mensajes en lugar de las aplicaciones habituales de redes sociales, pero la policía encontró esos mensajes. Olivia está encerrada y podría estar en la cárcel por su aventura estudiantil secreta. Y si te gusta el video, deja un pulgar arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 5. Asesinato por rollo de canela. Un hombre de Alemania afirmó que solo quería dejar inconsciente temporalmente a su esposa. A pesar de sus excusas, el tribunal lo declaró culpable de intento de asesinato. Todo sucedió cuando la esposa y la madre del hombre fueron llevadas de urgencia al hospital después de comer un rollo de canela envenenado. El bávaro de 39 años trabajaba como técnico informático en la ciudad de Erlangen. Admitió ante la policía que mezcló pastillas para dormir en un rollo de canela casero y luego se lo sirvió a su exesposa. Afirmó haberlo hecho para poder tener en secreto una visita más larga con su hijo. Debido a que la pareja estaba separada, el padre no podía pasar mucho tiempo con su hijo como quería. Pensó que podía simplemente poner a dormir a su exesposa, pasar el rato con su hijo y ella se despertaría pensando que había tomado una siesta. En su mente ya se había salido con la suya. Pero según el informe de toxicología, las drogas del rollo de canela eran letales. La única razón por la que sobrevivió fue porque solo comió la mitad del rollo de canela. La otra parte se la comió su madre. En 2021 el hombre fue condenado a 6 años de cárcel. Número 4. El asesinato de Diane Dunn. Diane Dunn fue descubierta muerta en su apartamento en 1988. Ese mismo día, Mark Bayer, su hijo pequeño de solo 2 años, fue encontrado deambulando por el complejo de apartamentos. Cuando Diane no se presentó a trabajar en San Diego Transit Corporation, uno de sus colegas fue a su casa. Fue entonces cuando encontró a su hijo perdido y el cuerpo de Diane lleno de puñaladas. Durante 34 años el caso estuvo abierto. El caso se enfrió y el asesino estuvo libre durante más de 3 décadas. Las cosas realmente no comenzaron a funcionar hasta el año 2000. Fue entonces cuando se agregaron los raspados de uñas de Diane a la base de datos de la policía. Luego, en 2010, utilizaron nueva tecnología para probar un cabello recuperado de la escena del crimen. Esto les permitió crear un perfil, y en 2020 la policía inició una investigación de genealogía genética. 34 años después del hecho, la unidad de casos sin resolver identificó a Warren Robertson como el asesino. Warren había vivido en el mismo complejo de apartamentos que Diane, pero no se sabía que tuvieran ninguna conexión. Su nombre nunca apareció en ninguno de los informes iniciales y la policía no tenía evidencia de que los dos hubieran interactuado alguna vez. Y desafortunadamente nunca obtendremos un motivo, porque Warren Robertson ya está muerto. Antes de que la policía pudiera llevarlo ante la justicia, murió en un incendio en su casa. Número 3. Bobby Love. Cheryl Love estuvo casada con su esposo Bobby durante 40 años hasta el año 2015, así que estaba bastante confundida cuando la policía llamó a la puerta de su casa en Brooklyn, irrumpió en su casa y rodeó a Bobby en su cama donde dormía. Los policías le preguntaron cuál era su nombre. Él respondió Bobby Love, y luego le preguntaron cuál era su verdadero nombre, y él respondió Walter Miller. Bobby y Cheryl pueden haber estado casados durante 40 años, pero antes de eso, en 1977, se escapó de la prisión donde se suponía que cumpliría 30 años por robo a mano armada. El robo real tuvo lugar el 21 de junio de 1971, pero fue una chapuza. Walter, ahora Bobby, recibió una bala en la parte trasera y lo enviaron a prisión. Se las arregló para escapar escondiendo ropa de civil debajo de su uniforme de prisión, escapándose del lugar en una prisión de mínima seguridad durante el trabajo y luego tomando un autobús a Manhattan. Obtuvo un nuevo nombre, conoció a su esposa en la década de 1980, se casó en 1985 y tuvo 4 hijos. Estuvo huyendo durante tanto tiempo que nunca imaginó que lo atraparían, pero al final su pasado lo atrapó. Fue arrestado en 2015, enviado de regreso a Carolina del Norte y luego liberado después de cumplir solo un año. A los 69 años se le permitió volver a la vida que había creado para sí mismo, y solo tuvo que cumplir un año para pagar todo su delito. Número 2. Apartamento secreto. Michael Townsend realmente pensó que podría vivir dentro de un apartamento secreto en un centro comercial sin pagar alquiler todo el tiempo que quisiera. Por increíble que parezca, Michael y un grupo de sus amigos ocupaban un enorme espacio subterráneo en Providence Place, Rhode Island. Se mudaron en 2003 y vivieron allí durante 4 años sin que nadie se diera cuenta. Michael pensó que tenía un plan tan bueno que había convertido el apartamento secreto en su propio palacio personal, sin esperar que lo descubrieran. Todo comenzó en 1999. Michael
Michael solía correr frente al centro comercial Providence todos los días. Mientras trotaba, notó que el lugar estaba extremadamente vacío. Y así, después de que los desarrolladores destruyeran su casa en el distrito de Los Molinos y lo obligaran a irse, fue a investigar el centro comercial. Esa misma área que había notado durante sus trotes todavía estaba intacta y escondida. Era una especie de hueco vacío en la estructura lleno de escombros y restos de basura de construcción. Limpió los materiales sobrantes, metió y sacó cosas del centro comercial en su mochila. Michael realmente metió suficientes bloques de cemento en la sección oculta del centro comercial para poder construir una pared e instalar una puerta de servicio para mantener el apartamento oculto. Michael tenía planes de terminar una cocina, instalar pisos de madera e incluso instalar un segundo dormitorio. Realmente pensó que podría vivir dentro del centro comercial para siempre. Pero todo eso se derrumbó en 2007 cuando los guardias de seguridad lo arrestaron por accidente. Escapó por poco de la cárcel y fue puesto en libertad condicional por ocultar una propiedad privada. Número 1. Maris Chivarella. El 18 de marzo de 1964, Maris Chivarella salió de su casa para ir a la escuela. Tenía 9 años y vivía en Hazleton, Pensilvania. La última vez que se la vio con vida fue alrededor de las 8 de la mañana. Poco después de la 1 de la tarde, su cuerpo fue descubierto en un pozo de desechos de carbón. Había sido asaltada, asesinada y arrojada al hoyo con sus pertenencias. Durante 58 años, su caso quedó sin resolver. Fue solo en 2021 que la policía usó ADN y genealogía para rastrear a su asesino. Y todo fue gracias al ADN encontrado en su chaqueta. Los policías usaron el laboratorio de ADN del estado para desarrollar un perfil de ADN usando el mismo líquido que quedó en la chaqueta. Hicieron esto en 2007, pero el ADN nunca arrojó ninguna coincidencia. Después de cada mes, la policía volvía a verificar la base de datos para ver si podían encontrar un resultado. Y en 2019 dieron con un pariente extremadamente lejano del asesino. Tan lejano que la policía cree que es un primo sexto. Pero funcionó, y los llevó a James Paul Forty. Tendría 22 años al momento del crimen, y aunque técnicamente se salió con la suya desde que murió de un ataque al corazón en 1980, su nombre ciertamente no lo hizo. A fines de 2021 la policía exhumó su cadáver y a principios de 2022 confirmó que el ADN coincidía. Aunque James Forty se salió con la suya con el asesinato, todos sus descendientes ahora tienen que vivir con el hecho de que están relacionados con un asesino despiadado. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías que te atrapen por algo que hiciste de inmediato o vivir la vida huyendo y pagar por tu crimen más tarde? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos interesantes como este.